El futuro de la misa tradicional estuvo envuelto en una nube de especulaciones que crecían día tras día. Algunos hablaban de nuevas restricciones, otros de una posible apertura inesperada, y muchos aseguraban que el Papa León XIV estaba preparando un giro que nadie había logrado descifrar. El Vaticano evitó cualquier confirmación. Los cardenales esquivaban preguntas. Los periodistas lanzaban hipótesis que se contradecían entre sí. Y mientras todo el mundo debatía, el Papa guardaba un silencio total, un silencio que solo alimentaba la tensión. Hoy, por fin, ese silencio se rompió. Y lo que se anunció hará que millones de fieles replanteen su relación con la liturgia, con la Iglesia y con su identidad espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete, deja tu opinión en los comentarios, y prepárate para sumergirte en una historia que te mostrará lo que realmente ocurrió detrás de la decisión más comentada del año. La historia se remonta a una mañana fría de enero, cuando el Vaticano anunció, de manera abrupta, la cancelación de 2 audiencias que el Papa León XIV llevaba meses preparando. Para cualquiera, eso habría pasado desapercibido. Para los expertos en temas vaticanos, fue el equivalente a escuchar un trueno en un cielo aparentemente despejado. Significaba solo una cosa: algo grande estaba en marcha. Los pasillos de la curia se llenaron de un silencio extraño, un silencio casi eléctrico, como si todos supieran que algo se estaba gestando pero nadie quisiera ser el primero en admitirlo. Los pocos que se atrevían a hablar lo hacían en voz baja, mirando constantemente hacia ambos lados, temiendo que cualquier comentario terminara filtrándose a la prensa. Varios funcionarios confirmaron que el Papa había recibido 3 informes provenientes desde continentes distintos, informes urgentes que no podían esperar y que, según los que tuvieron acceso a su contenido, pintaban un panorama alarmante. El tema central: la fractura creciente dentro de la Iglesia alrededor de la misa tradicional. Lo inquietante no era la existencia de tensiones. La Iglesia siempre ha vivido momentos de fricción interna, sino la velocidad con la que estaban escalando. Obispos de Europa del Este advertían de un aumento de confrontaciones abiertas entre comunidades. Diócesis de América Latina informaban que muchos fieles se estaban desplazando a parroquias que ofrecían el rito antiguo. Conferencias episcopales de Asia enviaban mensajes solicitando una guía más clara para evitar divisiones. Todo esto llegó en cuestión de semanas. Y para el Vaticano, eso no era solo información, era un llamado de emergencia. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores de que el Papa León XIV estaba profundamente preocupado. Según un funcionario cercano, el Santo Padre pasó varias noches en vela leyendo documentos, informes y cartas que habían llegado desde lugares remotos. Una noche, el Papa pidió que nadie lo molestara durante varias horas, ordenó que se retiraran los teléfonos de su despacho, apagó todas las fuentes de comunicación externa y permaneció completamente solo. Un movimiento extremadamente inusual para un pontífice moderno. Quienes lo vieron salir del despacho más tarde afirmaron que su rostro mostraba una gravedad que no habían presenciado en años. Mientras tanto, las especulaciones comenzaron a explotar fuera de los muros del Vaticano. Los periodistas especializados empezaron a recibir mensajes ambiguos, declaraciones imprecisas, frases sueltas que indicaban que algo importante estaba moviéndose en las profundidades de la Santa Sede. Algunos medios aseguraban que el Papa se preparaba para emitir nuevas restricciones. Otros, por el contrario, hablaban de una apertura inesperada debido a la presión internacional de los fieles que defendían la continuidad del rito antiguo. Nadie sabía la verdad, y lo más desconcertante, nadie conseguía una respuesta del Vaticano. Las pocas fuentes que hablaban coincidían en un punto esencial: el Papa estaba enfrentando uno de los dilemas más delicados de su pontificado. La misa tradicional no era simplemente una cuestión litúrgica. Para muchos fieles representaba identidad, raíces, espiritualidad profunda, un lazo con siglos de historia. Pero para otros era un símbolo de división, un punto de choque entre diferentes visiones del catolicismo en el siglo XXI. Resolver este conflicto no era solo emitir un documento, era tomar una postura histórica. Y así, mientras los fieles se debatían entre esperanza y temor, mientras los titulares se multiplicaban en periódicos y foros religiosos, dentro del Vaticano solo una verdad permanecía firme: el Papa León XIV estaba guardando silencio porque estaba preparando algo monumental. Un movimiento que, aunque pocos podían imaginar, ya había comenzado a tomar forma en lo más profundo de su conciencia y de los documentos secretos que revisaba noche tras noche. Ese fue el primer indicio de la tormenta que se avecinaba. Y nadie, absolutamente nadie, estaba listo para lo que vendría después.
Archivo Apostólico Vaticano, aparentemente agotado por un turno de más de 12 horas, decidió enviar un mensaje críptico a un viejo conocido que trabajaba en la prensa internacional. Nadie lo sabía en ese momento, pero ese mensaje sería el detonante de una ola de especulaciones sin precedentes. En el texto, escueto pero inquietante, se leía: hay un documento. No es definitivo, pero es diferente a todo lo que hemos visto. Prepárense. Esa frase bastó para que los círculos informativos religiosos entraran en un estado de alerta máxima. Durante las siguientes horas, varios periodistas comenzaron a recibir rumores similares desde distintos rincones del Vaticano. Todos hablaban de lo mismo: un borrador confidencial que el Papa León XIV estaba revisando personalmente y que, según los que habían tenido un vistazo, trataba exclusivamente del futuro de la misa tradicional. Lo más desconcertante de todo era que nadie coincidía sobre el tono del documento. Algunos afirmaban que implicaba una apertura inesperada, otros aseguraban que se trataba de un texto restrictivo y contundente. Esa contradicción alimentó más el misterio, como si el contenido del documento estuviera cambiando constantemente mientras el Papa sopesaba cada palabra. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, correos y puertas que se cerraban en cuanto algún periodista intentaba obtener una declaración oficial. Los funcionarios del Vaticano parecían haber recibido una orden estricta de no hablar del tema. Incluso aquellos que normalmente filtraban información sin mayor preocupación permanecieron en silencio absoluto. Para los analistas, este mutismo coordinado era una clara señal de que el documento existía y que su contenido era demasiado delicado para ser discutido públicamente. Al mismo tiempo, la tensión en la Iglesia crecía. En varias diócesis importantes comenzaron a circular cartas internas recomendando prudencia ante un posible anuncio papal. Esto, lejos de calmar a los fieles, aumentó la inquietud. Si te gusta este tipo de vídeos, recuerda dar tu apoyo al canal y suscríbete, es gratuito. Sacerdotes jóvenes comenzaron a experimentar un conflicto interno inesperado. Muchos habían descubierto la misa tradicional recién en el seminario y la vivían con devoción sincera. Otros, formados en una visión litúrgica más moderna, veían en el posible anuncio del Papa una oportunidad para fortalecer la unidad eclesial. Lo que antes era solo una diferencia de sensibilidad litúrgica se transformó en una división emocional profunda, que llevó a algunos párrocos a pasar noches en vela esperando noticias. Un sacerdote en Argentina relató que, la noche anterior a la posible publicación del documento, se quedó 3 horas frente al sagrario pidiendo por la Iglesia Universal, porque, según sus palabras, lo que se está decidiendo hoy afectará la fe de miles mañana. En Estados Unidos y Canadá comenzaron grandes reuniones comunitarias en parroquias tradicionalistas. En algunas, los fieles entraron en un silencio absoluto, rezando rosarios que duraban horas, como si el futuro estuviera suspendido en un hilo delgado. En otras, la tensión se transformó en debates intensos pero respetuosos. Había quienes afirmaban que el Papa León XIV era un pastor prudente que jamás tomaría una decisión precipitada. Otros, más escépticos, temían que una línea mal interpretada provocara la confusión que tanto se esforzaban en evitar. Lo que más impactaba era la atmósfera de vulnerabilidad emocional que emergía en cada conversación. Mientras tanto, ciertos cardenales, ignorando las recomendaciones de absoluta reserva, empezaron a hablar entre ellos en privado. Algunos tenían la sospecha de que dentro del Vaticano había 2 fuerzas opuestas presionando para influir en el documento final, un grupo que deseaba conservar la tradición litúrgica y otro que veía en una posible restricción la única manera de salvaguardar la unidad. Esta tensión interna se convirtió en el centro de las especulaciones. Un funcionario aseguró que en los pasillos internos se escuchaban discusiones más acaloradas de lo normal, incluso en áreas donde jamás se hablaba de liturgia. Lo más inquietante es que comenzaron a circular testimonios de personas que aseguraban haber escuchado conversaciones parciales del Papa con sus asesores más cercanos. Según uno de esos relatos, León XIV habría dicho que la Iglesia debe ser madre, no juez, debe guiar, no aplastar. Aunque nadie pudo confirmar la autenticidad de esa frase, su tono resonó profundamente en millones de fieles que se debatían entre el miedo y la esperanza. La presión aumentó drásticamente cuando un obispo africano, conocido por su franqueza y por su profunda espiritualidad, afirmó públicamente en una entrevista que había enviado una carta directa al Papa. En ella le pedía que considerara no solo los argumentos teológicos, sino también el sufrimiento espiritual de millones de personas que encontraban consuelo en la misa tradicional. La declaración del obispo se volvió viral en cuestión de horas.
provocando reacciones en todas las comunidades católicas del continente. En Asia, varios movimientos laicales comenzaron a grabar vídeos en los que relataban cómo la misa tradicional había transformado sus vidas, y estos testimonios se difundieron rápidamente por redes sociales, generando una ola de empatía incluso entre personas alejadas de la fe. Parecía que el mundo entero estaba hablando, rezando, especulando y temiendo por un anuncio que todavía no tenía fecha oficial. Lo que nadie sabía era que, dentro del Vaticano, el Papa León XIV estaba observando todo esto con preocupación. Su equipo le informaba diariamente sobre las reacciones internacionales. Cada carta, cada declaración, cada gesto público llegaba a su escritorio. Según una fuente cercana, el Papa se mostraba particularmente conmovido por las voces más pequeñas, monjas silenciosas, seminaristas jóvenes, familias que apenas podían asistir a misa una vez por semana pero que hablaban del rito antiguo como una luz que les mantenía la fe viva. En ese ambiente cargado de tensiones, con el mundo católico dividiéndose emocionalmente y las especulaciones alcanzando niveles nunca vistos, los cardenales finalmente pidieron una audiencia extraordinaria con el Santo Padre. Necesitaban respuestas, claridad, dirección. Y aunque la reunión todavía no se había celebrado, todos sabían que cuando esos cardenales salieran de la sala papal, nada sería igual. Lo que estaba en juego no era solo un documento litúrgico. Era la identidad espiritual de generaciones enteras. El silencio del Papa no podía extenderse mucho más. La Iglesia estaba a la espera, y el mundo contenía el aliento. Los peregrinos caminaban por la plaza de San Pedro como si algo pesado flotara en el aire, como si el viento contuviera una noticia que todavía no se atrevía a pronunciar. Esa misma mañana, antes de que el sol terminara de iluminar la cúpula, el Papa León XIV había convocado a una de las reuniones más delicadas de todo su pontificado, una audiencia privada con 12 cardenales seleccionados cuidadosamente, cada uno representando una sensibilidad distinta dentro de la Iglesia. Era un encuentro estratégico, casi quirúrgico, diseñado para escuchar, sopesar y, sobre todo, intentar evitar que la tensión se convirtiera en fractura. La sala elegida para la reunión no era la habitual. En lugar de la ostentosa sala del consistorio, se optó por una estancia más pequeña, silenciosa, con paredes cubiertas de madera oscura y una iluminación tenue que daba la impresión de estar en un espacio fuera del tiempo. Los cardenales llegaron uno por uno, algunos con el rostro marcado por noches sin dormir, otros con la serenidad calculada de quienes han aprendido a ocultar sus verdaderas preocupaciones. Pero todos traían consigo el peso de miles de fieles que esperaban una respuesta. El Papa entró sin ceremonia, con un paso cansado pero firme. Al verlo, los cardenales se pusieron de pie, aunque León XIV hizo un gesto rápido para que volvieran a sentarse. No estaba allí para exhibir autoridad, estaba allí para escuchar. Tomó asiento al final de la mesa ovalada y dejó sobre ella una carpeta gruesa, la misma que, según rumores, contenía las revisiones más recientes del documento sobre el futuro de la misa tradicional. Durante varios segundos nadie habló. La sala estaba cargada de una tensión casi palpable, como si las palabras que estaban a punto de pronunciarse tuvieran la capacidad de reorganizar el destino de la Iglesia. Fue el Papa quien rompió el silencio, diciendo con voz baja pero firme: lo que decidamos hoy debe ser para la unidad, no para la victoria de un grupo sobre otro. Esa frase, aunque breve, golpeó la conciencia de todos los presentes. El primer cardenal en intervenir fue uno de los más identificados con la defensa de la tradición litúrgica. Con una mezcla de emoción contenida y diplomacia, expuso el profundo apego que miles de fieles tenían a la misa tradicional. Dijo que no se trataba de nostalgia, sino de una conexión espiritual que había mantenido viva la fe de comunidades enteras. Mencionó testimonios de familias, de jóvenes comprometidos, de monjas que habían encontrado esperanza en medio de la confusión moderna gracias a ese rito ancestral. Su voz tembló levemente al final de su intervención: Santo Padre, no les quite algo que lo sostiene. Dale al like para activar la campana, y suscríbete al canal. El Papa León XIV permanecía en su capilla privada, en un silencio casi absoluto. Se había levantado antes del alba, había celebrado misa y se había quedado largo rato arrodillado, como si buscara en la quietud una confirmación final. A unos metros, sobre una mesa sencilla, reposaba el documento que había mantenido en vilo a millones de católicos durante semanas. Aquella hoja, resultado de debates intensos, de lágrimas silenciosas, de presiones internas y externas, contenía una decisión que ningún creyente olvidaría jamás.
Los cardenales más cercanos fueron los primeros en enterarse de que el Papa ya había firmado. Un asistente entró discretamente a la sala del tronetto y, con un leve temblor en la voz, anunció: «Todo está listo». La frase cayó como un golpe seco, dejando a todos inmóviles. Algunos cardenales hicieron la señal de la cruz. Otros bajaron la mirada, conscientes de que cualquier argumento adicional ya no tenía cabida. La decisión estaba tomada. A las 11 en punto, las campanas de la basílica comenzaron a sonar. La multitud reunida afuera se agolpó contra las barreras de seguridad, intentando obtener un mejor ángulo para ver la ventana desde la cual el Papa pronunciaría su mensaje. En las redes sociales, miles de usuarios escribían frenéticamente, tratando de anticipar lo que estaba por suceder. El clima global era una mezcla de temor, expectativa y una emoción difícil de describir. Finalmente, la ventana se abrió. El Papa León XIV apareció con un gesto sereno, pero quien lo observaba de cerca podía notar la tensión en sus ojos. Saludó con una inclinación de cabeza y tomó aire profundamente antes de comenzar a hablar. Su voz, amplificada por altavoces y retransmitida en cientos de idiomas, resonó en la plaza como un eco solemne. «Queridos hermanos y hermanas en Cristo», empezó, aunque todos sabían que esa introducción tradicional escondía una declaración que nadie quería perderse. Durante los primeros minutos habló de la importancia de la unidad, de la belleza de la tradición y de la necesidad de caminar juntos como Iglesia universal. Hizo referencia al largo discernimiento que había llevado a cabo, a las cartas que había recibido de los fieles de todos los continentes, a las lágrimas que algunos sacerdotes le habían confesado y al miedo que había sentido de herir, sin querer, el alma de la Iglesia. Cada palabra cargaba una profundidad que la multitud percibía con atención absoluta. Y entonces llegó el momento. El Papa desplegó la hoja del documento, miró brevemente hacia la plaza como si buscara fortaleza en el rostro anónimo del pueblo de Dios, y pronunció la frase que quedaría grabada para siempre en la historia contemporánea de la Iglesia. He decidido que la misa tradicional seguirá siendo practicada, protegida y acompañada pastoralmente, pero con un nuevo marco de unidad que nos permita caminar como un solo cuerpo. La reacción fue inmediata. Una parte de la multitud estalló en aplausos. Otra quedó en silencio profundo, intentando procesar el equilibrio delicado que había adoptado el Santo Padre. León XIV continuó, explicando que habría nuevas directrices para que el rito antiguo pudiera coexistir armónicamente con la liturgia ordinaria, evitando enfrentamientos y fomentando un espíritu de reconciliación. Aseguró que los obispos tendrían un rol clave para garantizar que la tradición no se convirtiera en motivo de división, sino en un tesoro compartido para toda la Iglesia. Lo más sorprendente llegó hacia el final de su discurso. Con la voz cargada de emoción, el Papa anunció la creación de un Consejo Internacional para la Armonía Litúrgica, un organismo destinado a estudiar, comprender y promover la riqueza espiritual de la misa tradicional y de la liturgia moderna, buscando puentes donde antes había fronteras. La idea, inédita en la historia reciente, provocó un estallido de reacciones en todo el mundo. Algunos fieles lloraban abiertamente. Otros grababan el momento con sus teléfonos, sabiendo que estaban presenciando algo irrepetible. Cuando el Papa terminó su discurso y se retiró lentamente de la ventana, la plaza se quedó en un silencio reverente, como si el eco de sus palabras siguiera flotando en el aire. En cuestión de minutos, medios de comunicación de todos los continentes interrumpieron sus transmisiones para analizar el anuncio. Los titulares aparecieron sin descanso: el Papa apuesta por la unidad. La misa tradicional encuentra un lugar firme en el futuro de la Iglesia, un nuevo capítulo litúrgico comienza. Dentro del Vaticano, el ambiente era completamente distinto. Algunos cardenales respiraron aliviados, otros guardaron un silencio incómodo. Pero todos, sin excepción, reconocieron que el Papa había hecho algo sumamente difícil: pronunciar una decisión que no complacía totalmente a nadie, pero que a la vez tenía el potencial de sanar heridas profundas. Esa noche, mientras Roma seguía vibrando por el anuncio, el Papa León XIV volvió a su estudio, apagó las luces y se quedó observando desde la ventana la ciudad iluminada. Para muchos, él había sido valiente, para otros, prudente, para algunos, demasiado arriesgado. Pero en ese instante, solo se veía un hombre anciano, agotado, consciente de que su decisión no era un final, sino el comienzo de un camino largo hacia la reconciliación. El futuro de la misa tradicional ya no estaba envuelto en rumores. Había sido pronunciado con claridad desde lo más alto de la Iglesia. Y aunque la historia todavía no había terminado, todos sabían que aquel día,
el día en que el Papa rompió finalmente el silencio, marcó un antes y un después en el corazón espiritual del mundo católico. Recuerda que todo es historias para entretener a los amantes de estos vídeos. Dar gracias a todas las personas que ven y siguen todas las historias. Suscribirse.